Imagina un mundo donde una simple pepita de oro tenía más fuerza que un ejército entero. Un mundo donde imperios surgían y desaparecían no por el poder de sus armas, sino por el brillo de un metal que no se come, no se bebe y no sirve para nada esencial en la supervivencia humana. Aún así, ese metal lo gobernaba todo. Definía quién era rey y quién esclavo, quién mandaba y quién obedecía, quién vivía y quién moría. Este no es solo un video sobre el oro. Es un video sobre el poder. Sobre cómo algo inútil desde el punto de vista práctico se convirtió en el motor de las guerras más grandes, de las decisiones más importantes y de las estructuras políticas que moldearon toda la historia de la humanidad. Para entender el momento en que el oro se transformó en el centro del poder mundial, necesitamos remontarnos mucho antes de los reyes, mucho antes de las monedas, incluso antes de las primeras ciudades. En las primeras sociedades humanas, el oro no tenía gran importancia. Los granos eran más valiosos. Los animales eran más valiosos. Las armas eran más valiosas. Las cosas útiles para sobrevivir tenían prioridad absoluta. Pero el oro poseía algo que ningún otro metal tenía, era raro, era hermoso, brillaba de manera hipnotizante y, sobre todo, no cambiaba con el tiempo. El hierro se oxidaba, la plata se manchaba, el bronce se desgastaba. El oro permanecía intacto, como si fuera eterno. Y precisamente por no tener utilidad práctica inmediata, comenzó a adquirir valor simbólico. A diferencia de los metales funcionales, el oro servía para expresar algo mayor, algo inmaterial, estatus. Quien poseyera oro era especial. No era más fuerte, no era más inteligente, no era necesariamente más rico, pero era alguien visto de forma diferente. En muchas culturas antiguas, aunque el oro no fuera dinero, ya simbolizaba distinción. Se ofrecía como regalo entre jefes tribales, se usaba en ceremonias y, con el tiempo, se convirtió en la representación física del prestigio. Pero esto todavía no era poder. Era solo admiración. Fue entonces cuando el oro dio un salto gigantesco en la historia humana al asociarse con lo sagrado. Los egipcios creían que el oro era literalmente la carne de los dioses. El sol brillaba dorado, y el dios Ra llevaba el resplandor del oro en su cuerpo. Tumbas, sarcófagos, joyas ceremoniales y artefactos religiosos se revestían de oro para simbolizar la conexión directa con lo divino. El faraón, considerado un dios vivo, era el único ser con derecho legítimo a acumular grandes cantidades de este metal. Cuanto más oro poseía, más divina era su presencia y mayor su autoridad. El oro, por tanto, dejó de ser solo bello y se volvió sagrado. Pasó a usarse no solo como símbolo de estatus, sino como herramienta espiritual para legitimar el poder político. De esta manera, reyes y sacerdotes comenzaron a dominar el oro. Y donde había oro, había templos. Y donde había templos, había influencia. El metal pasó a representar algo que pocos tenían, proximidad con los dioses. Y ese privilegio justificaba decisiones políticas, guerras e incluso esclavitud. El oro se convirtió en parte del mito, parte de la religión, parte de la identidad de los estados antiguos. Aún así, no era oficialmente dinero. Era sagrado, pero no circulaba. La verdadera revolución ocurrió cuando las ciudades crecieron y los ejércitos empezaron a expandirse. Los gobiernos necesitaban alimentar soldados, construir murallas, pagar mercenarios, negociar con pueblos vecinos y estabilizar rutas comerciales. El problema era que, hasta entonces, no existía un estándar universal para el intercambio de valor. Lo que valía mucho en una ciudad podía valer poco en otra. Los granos podían echarse a perder. Los animales requerían cuidado. Las tierras no eran fácilmente transportables. Las armas eran útiles, pero difíciles de estandarizar. Faltaba algo compacto, duradero, divisible y reconocido por todos. Fue en este contexto que el oro reveló su verdadero poder. Era exactamente todo lo que un gobernante necesitaba:
fácil de transportar, imposible de falsificar con la tecnología de la época, resistente al paso del tiempo y aceptado por prácticamente cualquier pueblo. Los comerciantes lo deseaban. Los mercenarios lo exigían. Los embajadores lo recibían como pago. Y así, lentamente, el oro comenzó a circular como forma de pago en las grandes transacciones. Y cuanto más circulaba, más definía quién tenía fuerza para mantener un ejército. Los reinos ricos en oro se fortalecían. Los reinos pobres se sometían. El oro pasó a decidir fronteras, matrimonios reales, tratados de paz e incluso sucesiones dinásticas. Y lo más interesante es que nadie había creado una regla formal al respecto. El oro simplemente ocupó ese espacio porque funcionaba. Era un consenso silencioso que se extendía desde Mesopotamia hasta Asia, desde África hasta el Mediterráneo. Fue entonces cuando surgió Creso, el rey de Lidia, el hombre que transformó el oro en poder institucionalizado. Antes de él, el oro ya era deseado, pero no estaba estandarizado. Una pepita grande podía tener impurezas. Un lingote podía tener diferentes porcentajes de plata. Todo variaba y, por tanto, faltaba confianza. La genialidad de Creso fue darse cuenta de que, si el Estado garantizaba la pureza y el peso del oro, podría controlar no solo el comercio, sino el propio poder político. Creso creó las primeras monedas oficiales de la historia, con el sello real asegurando que cada pieza tenía un valor exacto. Esto lo cambió todo. Por primera vez, la gente creía en el oro no solo porque brillaba, sino porque el gobierno decía que era confiable. La confianza se convirtió en la nueva base de la economía, y la confianza es poder. Con estas monedas estandarizadas, los impuestos pudieron cobrarse con más facilidad. Los pagos militares se volvieron más eficientes. La distancia dejó de ser un obstáculo para el comercio. Y, por primera vez, el oro comenzó a fluir de manera controlada, organizada y, principalmente, manipulable. Los gobernantes descubrieron que, al emitir monedas, estaban emitiendo poder. El oro se convirtió en sistema, infraestructura, política. Creso fue solo el comienzo. Cuando Alejandro Magno inició sus campañas militares, no solo necesitaba soldados, necesitaba oro. Y lo sabía. En cada ciudad que conquistaba, Alejandro saqueaba tesoros, templos y palacios, acumulando oro suficiente para pagar a sus generales, sus mercenarios y sus aliados. El oro le permitió expandir su imperio a una velocidad nunca vista. Y no era solo por su valor material, sino porque el oro cargaba simbolismo. Probaba legitimidad. Mostraba al mundo que Alejandro tenía control no solo sobre territorios, sino sobre algo mucho más profundo, el flujo de la riqueza. Al mismo tiempo, en otras regiones del mundo, el oro adquiría nuevas capas de significado. En la India, era parte de la cultura matrimonial. En China, simbolizaba prosperidad y longevidad. En África, especialmente en las tierras del Imperio de Mali, el oro no solo era abundante, era la base de toda la economía transcontinental. El oro africano abastecía el comercio árabe, financiaba rutas comerciales y se extendía hasta Europa. Mansa Musa, rey de Mali, se hizo famoso no solo por su riqueza, sino por literalmente causar inflación en ciudades enteras al distribuir oro durante sus peregrinaciones. Este fenómeno, el oro moviendo economías, inflando mercados, reorganizando sociedades, mostró por primera vez que no era solo símbolo, no era solo divinidad, ni solo objeto de intercambio. El oro era un instrumento de control global. Y entonces llegaron los imperios mediterráneos. Los romanos, en especial, elevaron el concepto de poder basado en oro a un nuevo nivel. Crearon el aureus, la moneda de oro romana, símbolo máximo de estabilidad. Desde el simple soldado hasta el senador más influyente, todos reconocían al aureus como la representación física del poder del imperio. Y cuando Roma debilitó su moneda, mezclando metales y reduciendo pureza, no fue solo la economía la que cayó, fue la propia confianza en el Estado.
La caída del oro romano fue una de las chispas que alimentó la caída del imperio. De ahí en adelante, toda nación que creció, creció con oro. Toda nación que cayó, cayó sin él. Desde la Edad Media hasta las grandes navegaciones, desde la colonización hasta la revolución industrial, el oro siempre estuvo en el centro. Guerras se libraron por él. Continentes fueron invadidos por él. Pueblos enteros fueron esclavizados a causa de él. Y cuando el oro llegó a América, el mundo se puso de cabeza. Miles de toneladas fueron extraídas, transportadas y acumuladas por reinos europeos, financiando imperios marítimos, ejércitos permanentes, ciudades enteras y un nuevo sistema económico global. El oro ya no era local. Era mundial. Su poder ahora era internacional, intercontinental. Y ese poder culminaría, siglos después, en el patrón oro, cuando todas las monedas modernas pasaron a medirse por la cantidad de oro que poseía un país. La estabilidad mundial dependía del metal. La confianza en el gobierno dependía del metal. La economía internacional dependía del metal. En este punto, el oro ya se había convertido en algo mayor que cualquier gobernante, cualquier ejército, cualquier religión. Era una fuerza autónoma, como una entidad que decidía el destino de los pueblos. Un metal inútil para las necesidades básicas de la vida, pero indispensable para la estructura del mundo moderno. Y lo más impresionante es que todo esto comenzó con un simple brillo. Un brillo que, hace miles de años, llamó la atención de humanos curiosos. Un brillo que despertó fascinación. Esa fascinación se convirtió en poder. Y ese poder, hasta hoy, continúa moldeando el mundo. Porque la verdad es simple, el oro nunca fue solo oro. Fue, y sigue siendo, la forma más pura de convertir deseo en poder. Y mientras exista poder en el mundo, el oro seguirá siendo deseado, disputado y venerado.